Bienvenidos a Pulso Geopolítico, donde nos centramos en Canadá, porque allí comienza la 51ª cumbre del G7, un encuentro que tradicionalmente ha funcionado como espacio de diálogo, de coordinación de las principales potencias democráticas del mundo, pero que en esta edición en concreto parece más una escenificación de las fracturas, de las tensiones que atraviesa el sistema internacional. El contexto no puede ser ni más complejo ni más volátil. La guerra abierta entre Israel e Irán, no total, no declarada, pero con un intercambio de golpes como no se había visto nunca. La prolongación del conflicto de Ucrania, la disputa comercial de Estados Unidos con el resto del mundo. En definitiva, el debilitamiento del multilateralismo que condiciona sin duda una cita clave y que expresaba como ninguna ese multilateralismo, aunque fuera de los 7 más potentes del mundo. Más allá de estas cuestiones que se van a tratar en la cumbre, lo que sin duda se juega en Kananaskis es la posibilidad, o más bien la imposibilidad, de seguir sosteniendo un orden internacional basado en consensos. Esta cumbre puede ser recordada como el momento en el que el G7, el punto de inflexión en el que el G7 dejó de ser un espacio operativo de coordinación y pasó a ser un club fracturado, incapaz de ofrecer respuestas conjuntas a los desafíos globales. La presencia de Trump es una vez más el factor que desestabiliza todas las ecuaciones por su giro hacia el proteccionismo, la lógica de suma cero en las relaciones internacionales, la desconfianza, en definitiva, hacia los mecanismos multilaterales que han funcionado durante las últimas décadas. Es portavoz, Trump, de una corriente de pensamiento que condiciona la política exterior de Estados Unidos, que considera que los beneficios que la globalización ha traído a otras economías, a otros países, lo han hecho en detrimento de la potencia estadounidense. Canadá, lo sabemos, anfitrión de la cumbre, ya ha anticipado que no habrá declaración conjunta, y esto es verdaderamente sintomático, que habrá declaraciones concretas, temáticas, independientes, y esto nos sirve para entender la dificultad de alcanzar acuerdos integrales en este contexto fragmentado. La cumbre se celebra en medio de un escenario internacional excepcionalmente crítico, el estallido de la guerra abierta entre Israel e Irán, con ataques directos sobre instalaciones militares y nucleares, acompañada de bombardeos recíprocos como no se habían visto, ha desplazado otras prioridades, y lo que viene es a intensificar la preocupación por la proliferación nuclear y la estabilidad energética mundial. El comercio internacional, sin duda, es otro de los frentes abiertos. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha hecho un llamamiento a evitar el proteccionismo. Sus palabras, sin embargo, chocan con una tendencia de fondo: la vuelta a las políticas industriales nacionales que propugna Washington y la fragmentación de las cadenas de suministros en bloques geopolíticos, el friendshoring, el nearshoring. La gran pregunta que flota sobre esta cumbre del G7 en Kananaskis: ¿sigue teniendo sentido como mecanismo de gobernanza global? No sabemos, veremos qué se saca de aquí. Hay que recordar que nació en la década de los 70 este tipo de reuniones para coordinar la respuesta ante las crisis económicas. Terminó convirtiéndose el encuentro en un foro privilegiado para definir consensos sobre desarrollo, sobre seguridad, sobre comercio internacional, pero hoy ese modelo se ha visto desbordado por la realidad que tenemos en el mundo de hoy en día, una fractura interna evidente con Estados Unidos bajo la doctrina Trump, que no juega como socio, sino como potencia unilateral. Una Europa que, aunque quiere, no puede, carece de cohesión suficiente para imponer una agenda propia. Y otros actores potentes, pero de potencia limitada, como Japón, que lo que hacen es adoptar una postura intermedia, tratando de no pisar demasiados callos, de no romper puentes con ninguno de los bloques. Ese debilitamiento del G7, sin embargo, no es un hecho aislado, es la manifestación de un deterioro más amplio del sistema multilateral, con la ONU paralizada, con la OMC que ha perdido su razón de ser, su capacidad de arbitraje, con acuerdos importantes como en materia del clima o de la no proliferación de armas nucleares que están ahora mismo prácticamente paralizados, con la guerra en Gaza, con la crisis y la guerra en Ucrania, con el conflicto entre Israel e Irán, que tienen todas en común un elemento vertebrador: la incapacidad de la comunidad internacional para ofrecer soluciones eficaces. El G7, como digo, durante décadas uno de los motores del orden global, parece ahora un espacio donde las diferencias pesan más que las convergencias. Lo que está en juego en Kananaskis es precisamente la capacidad de las democracias avanzadas de seguir actuando como actores coordinados en un mundo que irremediablemente parece se va fragmentando. Si esta capacidad se pierde, es evidente que lo que va a venir después va a ser un orden todavía más multipolar, más competitivo,
más inseguro. Hay novedades en la cumbre, novedades en positivo, esas invitaciones de fuera del G7, países tan importantes como India, como Brasil, como Sudáfrica, como México, Corea del Sur, o Australia o incluso la propia Ucrania. Invitaciones a potencias emergentes y a países estratégicos que intentan ampliar el diálogo, evitar que estos actores relevantes encuentren otros foros donde alinearse, como son los BRICS. Sin embargo, esta apertura también refleja la realidad incómoda que hemos perfilado hasta ahora, que el G7 por sí solo ya no aborda eficazmente los desafíos globales, ya no es representativo del poder en el mundo. La arquitectura del poder mundial ha cambiado. Por ejemplo, Brasil y México pueden ser clave para desbloquear ciertos asuntos comerciales y son cada vez más autónomos en sus posicionamientos internacionales. O la India, con su creciente peso demográfico, geopolítico, geoeconómico, y que nunca se alinea de forma clara, que siempre apuesta a varias bandas, que está en los BRICS pero está en Quad. O Sudáfrica, que mantiene vínculos con el G7 pero está ampliamente insertada en los BRICS, a los que forma parte del nombre. Estamos entrando en una era de fragmentación, la lógica de bloques compite con la necesidad de cooperación global, las potencias medianas buscan sus espacios de autonomía estratégica. Parece que la globalización no ha muerto, pero se está transformando. Es un desacoplamiento tecnológico el que vivimos, con un proteccionismo selectivo, con seguridad económica como herramienta de visualización por parte de estos países que ganan terreno. Dicen, bien, voy a seguir actuando en lo multilateral, pero teniendo en cuenta todo esto, mi proteccionismo, mi seguridad económica. Nos encontramos con un G7 que afronta la difícil tarea de redefinir su papel. Será capaz de ofrecer liderazgo y coordinación, va a ser un espacio simbólico de diplomacia de bajo perfil. Este es el verdadero trasfondo de la cumbre que comienza hoy. En las ausencias de consenso, como las que vamos a ver sin duda, a menudo se revelan las fracturas más profundas de nuestro tiempo. Va a ser un termómetro perfecto para ver cómo está el panorama geopolítico global. Vamos ya a hacer esa parada que siempre toca en este punto. A la vuelta les contamos lo más relevante de las noticias geopolíticas de hoy en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía.